Si no me dicen, no avanzamos, ¿eh? Adelante, adelante, Franco, dime. En la práctica de determinación de la urea. Uria, ¿qué es lo que quieres saber de la uria? Es de que pasa de que hay una fórmula que nos habían dado, pero en mi caso, cuando yo hice con el doctor Bonilla nos aconsejó cambiar la fórmula, entonces no sé cómo es. No olvídate, eso no va a entrar. Eh, No te hagas problema. Cuando hay problemas así, dificultad, yo me doy cuenta, no se hagan problema ustedes, no va a entrar eso. Sí, Micaela, adelante. Doctor, en relación de la formación del ácido úrico, ¿no? Enfermedades como la gota, ese, Eso va a entrar en teoría, no les puedo explicar. ay, El cuadro ya está eso, pero en la práctica no va a entrar eso. En la teoría sí va a entrar. el En la ciclo. teoría va a entrar porque es justamente el metabolismo del ácido úrico. De Sobre todo el acuerdo. metabolismo de la purina va a ingresar eso. Ok, gracias. Todo lo que es referido a gota no va a ingresar en el examen. Práctico, pero sí en el teórico. Y hoy estamos hablando de práctico, la teoría no. ¿Algo Profesor, más? Marín, profesor, adelante. quería consultarle si podría explicar la última práctica debido a que hubieron diferentes resultados en los grupos y Ya, como mire, fueron 3 prácticas en una. lo voy a hacer más que no, si, lo que quizás más o menos puede ver que ingrese en el examen, ¿ya? Para que ustedes estén tranquilos, más o menos qué es lo que va a ingresar el examen de práctica. Lo principal que les digo y que siempre les comento es que ustedes tienen que acordarse, vamos a compartir pantalla. A ver, toda la pantalla. A ver. Ya cerra, pues vamos a dejarme compartir. A ver. Dice, compartir solamente dice pestaña de Chrome. No ventana, sino pestaña de Chrome. Dice. A ver. Total. A ver, a ver. ¡Ahí está! ¡Otra! ¡Ahí está! ¡Otras! ¿Qué es ahí? ¿Se puede ver o no? Sí, doctor. Ya, miren. Normalmente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es cuando nosotros hacemos siempre lo que es la concentración de la muestra. Eso siempre, acuérdense que eso yo le voy a tomar el examen. ¿Ya? La concentración de la muestra. La concentración, mejor dicho, de lo que queremos hallar, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? Quiero ver agrandar más. Ay, ay, ay. Vamos a hacer otra vez. Nuevo. Ya, listo, a ver. ¿Recuerdan cómo se hace la concentración de la muestra?
¿Recuerdan o no? ¿Lo están escuchando o no? Sí, doctor, era el factor de calibración por la absorbancia de la muestra. Así es, factor de calibración por absorbancia de la muestra. ¿Ya? Eso por favor recuerden porque eso le va a venir en el examen del día de mañana, sí o sí. ¿Ya? Entonces, lo que más probablemente le va a venir es lo que siempre hemos hecho de todos los años, menos urea, eso sí no va a venir. Va a venir lo que, por ejemplo, estamos hablando de glucemia, y si hablamos de glucemia, tenemos que saber los valores. Menor a 70, ¿cuánto vendría a ser? ¿Qué vendría a ser interpretando? Hipoglucemia. Así es, hipoglucemia. O glucemia o glicemia, cualquiera de ellos dos. De 70 a 99, ¿qué es? Niveles normales de sangre. Así es. Recuerden que siempre tiene que colocar la unidad, ¿ya? Si no colocan la unidad no se considera como respuesta. Valor normal. ¿Ya? De 100 a 125, ¿cuánto es? ¿Qué cosa es? Prediabetes. Muy bien, prediabetes. Y de 126 para más, a más. ¿Qué cosa era? Hiperglucemia. Hiperglicemia o diabetes, ¿no? Así. Y también hay que considerar 180. ¿Qué vendría a ser 180? Umbral renal. Umbral renal. Y a partir de acá de este valor, hay, ¿cómo se llama? ¿Qué se presenta en orina? Glucosuria. Claro, glucosuria. Entonces, si ustedes tienen valores que ejemplo, el momento que le pido absorbancia de la muestra, le estoy pidiendo, perdón, la concentración de la muestra y quiero realmente, le sale valores, por ejemplo, si le sale 255, tienen que lógico colocar miligramos por decilitro y esto tienen que interpretarlo. ¿Cuál sería su interpretación? A ver. Alguien creo que está en pantalla, ¿no? Un ratito, vamos a ver quién está. Admitir a todos. Estoy llegando tarde el problema. A ver, ya. Dígame, ¿cuál sería su respuesta ahí? Sí se ve, ¿no? Sí, doctor. Ya, a ver, Micaela, ¿qué es lo que ves? Si es 255, ¿qué es lo que tú ves? Ahí, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, sería diabetes. Bueno, Primeramente le pones que hay hiperglicemia, ¿está bien? Uh-huh. ¿Qué más? Con presencia de, claro, diabetes. ¿Qué más? Con presencia de glucosuria. Así es, glucosuria. ¿Qué más? Y los posibles, ¿cómo le llaman? Efectos que puede tener la glucosuria, creo que eran las microcepatías. Sí. Complicaciones diabéticas, ¿está bien? Con eso, suficiente su respuesta, para ese valor. Aquí hay dos respuestas, o sea, hay dos preguntas. Una es el valor, ¿ya? Y otra es la interpretación clínica. ¿Ya? Entonces eso tienen que tener en cuenta. Son dos respuestas acá. Lógico, de acuerdo al valor. Normalmente yo le pido diferentes valores. Por ejemplo, si me sale a mí, a ver, si sale 145 miligramos por decilitro, ¿qué me responden a esto? A ver, David, ¿qué cosa dices ahí? Quintana. Buenas noches, profesor. Disculpe, ¿podría repetir? Ahí el valor es 145. ¿Llega a ver 145 o no se llega a ver? Ya, sí hay. Ya, si es 145 miligramos por decilitro, ¿cuál sería tu interpretación? Sería también hiperglicemia. Claro, hiperglicemia. Diabetes tipo 2. Ajá. Bueno, solo eso porque no hay glucosuria. Así es. Muy bien. Está muy bien. No hay glucosuria. Así es. ¿Listo? ¿Ya? Y si sale el valor, a ver, ¿está el arcón ahí? Ya, el arcón.
suponiendo que te sale 120, ¿qué es lo que tú crees? De acuerdo a los valores que están arriba. Prediabetes, muy bien. Prediabetes. Prediabetes. Ahora, tú le puedes argumentar acá que puede haber aumento del apetito, alteración en la visión, aumento de peso, nada más, ¿no? Algunas cosas, ¿no? ¿Ya? Esas cositas lo pueden ustedes aumentar. Esto sería en cuanto a lo que es interpretación y resultados en cuanto a lo que es muestra, factor de calibración y observación de la muestra. Lo mismo va a ocurrir con lo que vendría a ser el ácido úrico. ¿Ya? Entonces, lo mismo ustedes tienen que poder interpretarlo. Lo que vamos a ver ahorita vamos a dejar de compartir un ratito para poder ver quién está más en sala. Ya. Vamos a compartir de acuerdo a la práctica, ¿ya? Para que ustedes queden un poco más tranquilos. Vamos a ver un ratito. A ver. Y ya. Vamos a práctica. Doctor, ese que saben ser algunos chicos. Sí, un ratito, estoy buscando en la práctica. Ya. Estoy buscando un ratito, por eso que no... Sí. Ya, vamos a ver práctica por práctica, a ver más o menos lo que quizás podría... La parte teórica, yo creo que eso ustedes lo tienen que estudiar, ¿sí? Estudien toda esta parte teórica, la interpretación, el significado clínico también cuando hay hiperproteinemia, y las demás alteraciones de los demás tipos de proteínas, la terminología. Aquí, por ejemplo, hay algo saltante, que acá, cuando ustedes hacen la práctica vamos a poner un poquito más acá para que se pueda ver. A ver, ajá, ahí, ya. Sino que lo dejó abierto para que alguien más pueda ingresar, por eso que se está viendo un poco más, ¿ya? Ya. ¿Sí? A ver, mejor ahí. Sí. Ya. En cuanto a esta práctica, la práctica 7, mi pregunta es, ¿qué tipo de reactivo es el que se utilizó para poder utilizar acá? Kit de proteína albúmina, ¿cómo se llamó este kit de proteína? ¿Qué reactivo era? ¿Recuerdan? ¿Biuret? Claro, es justo eso. Entonces hay cosas que quizás no se nombra acá en la práctica y que ustedes tienen que tener entonces es reactivo de Biuret, lo que ustedes tienen que ver aquí, ¿no? Aparte han utilizado, lógico, esto justamente es el fundamento, ¿no? Este es el fundamento del reactivo de Biuret. Las proteínas en medio alcalino y en presencia de sulfato de cobre forman un complejo color violeta, debido a que el ion de cobre forma un complejo coordinado con el nitrógeno que se encuentra en el enlace peptídico. El fundamento, ¿cuál es el fundamento en este caso de la albúmina? Es cómo justamente esta forma aniónica del bromocresol-fenolftaleína, conocido como BCF, en presencia de exceso de colorante y medio taponado que actúa a un pH 3.8. ¿No? Es lo que yo les sugiero que eso es lo que vean más. ¿Ya? Esto es en cuanto a lo que es proteínas. Recuerden siempre que si en caso viene un problema de proteínas, la fórmula siempre va a ser la misma, ¿ya? Y siempre se le va a agregar la concentración del estándar para que ustedes puedan llegar a él, ¿ya? Ahora bien, vamos a lo que nos dijo la URI, la práctica 8. No va a venir lo que les dije justamente, es lo que hablamos como hace un rato con Franco. No va a venir la fórmula que tuvieron problemas ustedes al momento de desarrollar esto, pero sí lo que es importante saber acá, si leemos un poco, es cómo es el metabolismo de la urea, ¿no? Y que justamente lo que va a permitir es eliminar a través de la orina este metabolito. Pero acuérdense que la urea es un compuesto no tóxico muy estable por su alta basicidad.
Sin embargo, el metabolito intermedio de este catabolismo, ¿cómo se denomina? Es el amoníaco. Pero en sangre se denomina amonio. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ustedes pueden, cuál es el mecanismo de defensa que podría tener nuestro cuerpo para eliminar este amonio? ¿Recuerdan o no recuerdan? Etiel, ¿recuerdas o no? Mira, dice que es altamente neurotóxico. Si es altamente neurotóxico, ¿dónde tiende a atacar más? Cerebro. Es neurotóxico, recuerden. ¿Qué dice neurotóxico? ¿Qué Cerebro. ¿Ah? Cerebro. Ah, así es, cerebro, sistema nervioso. Y acá justamente dice, mira, el organismo tiene mecanismos para eliminar el amonio, y uno de ellos es a nivel del encéfalo, donde el amonio entra al encéfalo. El amonio libre se usa en un glutamato, y por acción de la enzima glutamato deshidrogenasa, que se encuentra en el cerebro, forma glutamina, y este compuesto forma un compuesto que vendría a ser no tóxico, y que circula por la sangre, evitando que la toxicidad de este elemento, o sea, de este amonio, al cerebro. Pero ese es uno de los mecanismos. El otro sería eliminar el exceso de amonio que se forma en la urea mediante justamente el ciclo de la urea. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de mecanismos. Uno para evitar que ingrese hacia la barrera hematoencefálica, en donde en el encéfalo, o sea, en el cerebro, el amonio libre se une al glutamato, ¿ya? Y forma por medio de la glutamato deshidrogenasa, y va a formar la glutamina, que es un compuesto no tóxico. Y el otro es por el ciclo de la urea. ¿Ya? De esto es lo más importante que ustedes tienen que resaltar o recibir para que ustedes puedan entender lo que es en sí el metabolismo de la urea. ¿Ya? Sí, adelante, dime. Doctor, una consulta. La vía que va o que produce glutamina, al final se va al riñón y ahí es cuando ya de nuevo vuelve a ser ácido glutámico y amonio para de frente excretarlo. Claro, lo que pasa es que no solamente se excreta directamente, sino que también forma óxido nítrico. ¿Ya? Y el óxido nítrico es muy importante, que acá no se dice, para que se forme también algunas vías, como por ejemplo para la degradación de las células, para que se pueda formar la apoptosis. ¿Ya? Y para que se puedan realizar algunas contracciones musculares, funciones nerviosas también son importantes. Entonces, indirectamente cuando entra la glutamina, entra a otro pasaje que no se ha escrito acá, lógico, y va a formar una serie de, va a presentarse en diferentes series de mecanismos para que antes de que pueda degradarse e ingrese en uno de los pasajes al ciclo de la urea. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Es importante, acuérdate acá, usted no lo dice, ¿eh? Es importante este ciclo porque aparte tiende a formar el óxido nítrico. Y el óxido nítrico es sumamente importante para que pueda provocar la apoptosis o muerte celular programada en la célula. ¿Ya? El de la urea también. ¿El de la urea se refiere? Claro, la glutamina. Ah, ok. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Queda claro, ¿no? Entonces, el mecanismo que tiene el organismo de defensa ante la toxicidad del ion amonio, ¿no? Acuérdense el NH4, ¿ya? Este es en cuanto a la práctica, hemos hecho la práctica 7 y la práctica 8. Práctica 9. Aquí vamos a hacer un cuadrito muy importante, que casi siempre yo les pregunto, ¿ya? Perdón un poquito, vamos a ponerlo así para que se pueda ver para que podamos ver quién está ingresando, quién no. Sí llegan a verlo ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí llega a ver? Sí, doctor. Sí. Cierto. Entonces, lo que yo quiero que ustedes recuerden acá, esta es una vía extrínseca y esta es la vía intrínseca. ¿Y por qué lo hago más largo? Porque, bueno, lamentablemente yo no les pude explicar ese día porque por motivos de fuerza mayor de salud no pude estar ese día. Estaba justamente coordinando para mi cirugía y no pude estar. Entonces, bueno, les comento acá lo que tienen que ustedes aprender, ¿no? Miren, acá entonces vamos a poner otra línea más. Esto de acá es la línea o vía común. Es ustedes como tienen que como aprendérselo, que quizás ustedes lo han hecho en fisiología, pero vamos a hacerlo acá. En el medio
va a estar siempre el número 10, o sea, el factor de coagulación 10. ¿Cuál es el 10? ¿Recuerdan? ¿El Power de Stuart? Stuart, claro. Es el 10 el que está acá, siempre. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá ahora, y acá va a aparecer, como aparece el 10, normalmente son 13 factores, pero empezamos acá por el 12, ¿ya? Luego va a aparecer aquí el 11, ¿ya? Y como está el 10 acá y en el medio, ya no va a estar el 10, sino directamente nos saltamos al 9, ¿ya? Y entra también acá el 8. ¿Ya? Recuerden eso. El 8. ¿Está bien? Pero este 10 es la sumatoria de dos números. Llegamos al 8, entonces acá está el 7. Y 10 menos 7 nos da 3. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo entra? 10 menos 7 da 3. Entonces, acá, en el factor de la vía extrínseca, la vía extrínseca se inicia con el factor tisular, que es el factor 3, de vía extrínseca. Y digo vía extrínseca, que es algo muy importante, ¿por qué? Porque esta vía es la que se activa cuando tiene problemas externos. Y yo les explicaba a algunos de sus compañeros. Por ejemplo, sin querer cualquiera de ustedes sale de la facultad y es atacado en la vía ahí de Mirones o en cualquier lado, y sin querer le rozan con una navaja y comienzan a sangrar. Entonces, ¿qué vía se activa? ¿La extrínseca o la intrínseca? La extrínseca. La extrínseca, porque ha sido agredido por un factor externo, ¿no? Y si yo pregunto qué factores son los que van de la coagulación se activan en forma secuencial, diríamos el factor 3, que es el factor tisular, el factor 7, que vendría a ser la proconvertina, y el factor 10, que es el factor de Stuart. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, pero ¿qué más se activan? Los de la vía común. ¿Y cuáles son los de la vía común? Este 10 lo voy a dividir entre 2. Y si lo divido entre 2, ¿cuánto es 10 entre 2? 5. 5. Pero como lo dividí entre 2, entonces tengo que colocar también el 2. Entonces estaba acá el 10, el 5 y el 2. ¿Ya? El 3 está acá. Y ustedes dirán, pero ¿y el 4? El 4 recuerden que es el calcio. Y el calcio está en todo. Entonces, no se coloca como algo que tiene que activar, sino siempre está el calcio presente en todo. Y si pasamos del 2, vamos a llegar al 1. Sí, pero profesor, eran 13. ¿Y dónde está el 13? Recordemos que el factor 13, ¿cuál es? Este 1, ¿cómo se llama, recuerdan? Fibrinógeno o fibrina. Fibrinógeno, así es, fibrinógeno. Entonces, si es el factor 1, el fibrinógeno, se necesita un factor que estabilice, antes de la formación de fibrinógeno, que estabilice la fibrina. Entonces, antes del 1 está el factor 13, porque el 13 es el factor estabilizador de la fibrina. Entonces tenemos 1, 2, 3, el 4 que ya está incluido, el 5, el 6, que normalmente no está presente por motivos de que hubo algunas, no se le considera dentro de estos factores. No hagamos problema ahorita porque vamos contra el tiempo. El 7 lo tenemos presente, el 8, 9, el 10 que está en común, el 11 y el 12. Entonces, si yo les pregunto, Micaela sin querer se raspa justamente su pierna, ¿no? Sin querer, y comienza a sangrar, ¿qué vía es la que está implicada? La vía extrínseca. ¿Y cuáles son los factores en forma secuencial? 3, 7. El factor diseminar. Así es, 3 más 7, 10, 10 entre 5, 2, entre 2 y 2,
1 y el 13. Entonces sería el factor tisular, el factor, ¿cómo se llama el 7? Proconvertina. Sí, El 10, ¿cómo se llama? esto. Stubar. El 5, ¿cómo se llama? Proacelerina. El 2, ¿cómo se llama? Protrombina. Protrombina. El 1, el fibrinógeno. Y el 13, antes del 2, del 1, está el 13, que vendría a ser el factor estabilizador de la fibrina. Una vez que se forma el fibrinógeno, recién se forma el, vamos a poner, ¿cómo se dice? El coágulo. Coágulo. ¿Ya? Se hace un enmarañado de fibras y forma el coágulo. Entonces, respuesta, ¿cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El coágulo, inclusive hay un 8, que es el calcio. Está presente siempre. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Si el problema fuera un sangrado interno, sería la vía intrínseca. ¿Cómo se llama el factor 12? Protrombina. 12. Hageman. Vaya, Jaime. Hageman. El 11. El factor antihemofílico C. El 9. El factor antihemofílico B. Y el 8, el factor antihemofílico A. Luego entra Stuart, luego proacelerina, tisular, protrombina, el factor estabilizador de la fibrina y fibrinógeno, y luego el coágulo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Doctor, una pregunta. Dime, Diego. ¿Y en qué momento entraría la plasmina? Plasmina. Sí. La plasmina está regularizado generalmente. Mire, tienes que tener en cuenta dos cosas acá. La plasmina no es un factor de coagulación, primeramente. ¿Ya? No es un factor de coagulación. Lo que sí tienes que tener en cuenta es de que la vía extrínseca está regulada por, vamos a poner, ¿cómo se puede decir? Por tiempos de coagulación. Entonces, la vía extrínseca está por el tiempo de protrombina. Está regularizado, o sea, comanda el tiempo de protrombina. En cambio, la vía intrínseca está gobernado por el tiempo parcial de tromboplastina. ¿Ya? La plasmina no participa ahí. ¿Ya? Entonces, es lo que yo te puedo decir que es lo principal que tienen que ustedes ver en este caso. ¿Tienen alguna pregunta más? Tómale captura de pantalla y por lo menos se recuerde, ¿ya? Esta es la cascada de coagulación que ustedes lo habrán llevado, yo creo, en fisiología, ¿no? Sí, doctor. Sí, ¿no? Ya. Pero entonces serían más casos si nosotros, o sea, ya relacionamos qué factores están De acuerdo a la se vía, relacionan. si No. la vía es intrínseca o si la vía es extrínseca. ¿Ya? Ahora bien, si revisamos nosotros la práctica, ¿ya? Ustedes tuvieron mucho problema cuando le hicieron el pasito, y una cosa es el tiempo de protrombina o tiempo de Quick, y otra cosa es diferente, es el método de Quick. ¿Estamos? El método de Quick, el fundamento es esto. Es un ensayo que se basa en la medida del tiempo que tarda en coagular el plasma descalcificado
colocado a 37 grados centígrados y en presencia de un exceso de protoplastina tisular y calcio. ¿Ya? Y además hay que tener en cuenta que este método no detecta deficiencias de los factores de la vida intrínseca, que se mencionó hace un momento, y que utiliza como reactivos, es muy importante que tengan acá, reactivo de soluplastin y suero con anticoagulante. Es decir, acá realmente si nosotros ponemos a pensar, mira, el soluplastin está compuesto por tromboplastina del cerebro de conejo. Entonces estamos hablando de un reactivo biológico. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? Que es biológico, o sea, es un compuesto que ha sido de un ser vivo. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Ya? Y también necesitamos suero con anticoagulante, que es del paciente. Entonces, si a usted le preguntan cuáles son los reactivos biológicos o reactivos de ser vivo que ha sido, que generalmente eso se pregunta en los pacientes, son el soloplastin y el suero con anticoagulante. Y si lo pueden mencionar, la composición del soloplastin sería excelente, ¿no? Sobre todo que es de tromboplastina y cerebro de conejo. ¿Ya? Aparte de la fuente luminosa, el cronómetro que siempre se veía al momento que estamos con el baño María y las micropipetas y las pipetas. ¿Ya? Entonces no confundan lo que es el método de Quick con el tiempo de protombina o tiempo de Quick. ¿Ya? Cerramos la práctica número 9. Sí, adelante, dime. Doctor, una consulta. Usted dijo que la vida extrínseca iniciaba con la activación del factor tisular, pero en fisio nos enseñaron que iniciaba con la activación de la proconvertina, o sea, del factor 7. ¿Del 7? Sí. No. Porque el factor Lo que pasa es que nosotros nos decían que cuando había una herida o sea, un factor externo, ¿no? Cuando había una lesión, se secretaba el factor tisular. Entonces, por eso es de que, entre comillas, se iniciaba con el factor 7. Porque cuando había este contacto entre sangre y tejido, se activaba inicialmente el factor tisular y ya luego... Claro, así es, claro, eso es lógico. Tiene que haber una activación, pero si ustedes teóricamente tienen que entender que tiene que haber el factor tisular, si no, no se va a activar la proconvertina. Ajá. El tisular activaba el 7. Claro, si no existe el tisular, no se activa la proconvertina. Imposible. Ya, doctor, ya, gracias. Ya. Práctica 10. Ácido úrico, le voy a ser franco que las preguntas van a estar más relacionadas a la parte de interpretación de análisis, de interpretación de los valores referenciales. ¿Ya? De acuerdo a estos valores que están aquí, ¿ya? Se va a ver justamente lo que ustedes tienen que saber interpretar. Si hay cuando hay exceso, ¿cómo se denomina? Uricemia. Y cuando hay deficiencia, hipouricemia, no uremia, por eso no se confunda. ¿Ya? Y ustedes pueden agregar lo que justamente cuando hay una hiperuricemia, ¿qué se produce? Hiper. La cristalización de... Así es, del ácido úrico. Del ácido úrico. ¿A nivel de dónde? Articulaciones. Articulaciones, produciendo justamente lo que se denomina a nivel de articulación, produce la gota. ¿No? Y a nivel de riñón, ¿qué ocasiona? Cálculos. Cristales de ácido úrico. ¿Está bien? ¿Ya? Eso es lo más resaltante de esta práctica. ¿Ya? Una consulta, doctor, los valores. Creo que hubo una práctica donde los valores como que para el experimento lo cambiaron. Entonces, ya. Estos valores van a hacer lo que está acá, ¿ya? Esto de acá. ¿Ya? Vamos a respetar el valor que está acá. ¿Estamos? Ok. ¿Ya? Miren, siempre acuérdense las unidades. ¿Ya? Acuérdense que es por litro, acá es decilitro, ¿eh? Se tiene que dividir entre
10. ¿Mm? O sea, sería 2,5 y 6. 2,5, 5. ¿Ya? Ah, ya, pero entonces es 2,5. Claro, pues chicos, si acá dice, si yo le estoy poniendo a la unidad, mire, ustedes no pueden ser monótonos, ¿no? O sea, mecánicos. Si ustedes ven acá que es miligramos por litro y el estándar está en miligramos por decilitro, eso se tendría que dividir entre 10. ¿Cómo se divide? ¿También quiere que les explique cómo se divide, cómo se convierte a 10? No, Se no. multiplica por 1 litro arriba y abajo 10 decilitros y se divide entre 10. 1 litro tiene 10 decilitros. ¿Está bien? Sí. Creo que alguno no entiende. Vamos a hacerlo de todas maneras. ¿Ya? Ya. Valor normal. Como ya no lo vamos a ver, por eso tengo que hacerle como coquito a ustedes. A ver. 25 miligramos. Ponerla abajo ya para que se entienda. Subrayamos. Por litro. Entonces, para transformarlo a decilitro, le pongo por, eliminamos 1 litro. ¿Cuánto vendría a ser? Es igual ¿a cuánto es igual esto? A 10 decilitros. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? ¿O no se entiende? Sí. Sí. Ahora andamos más. ¿Ahí se ve mejor? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Anulamos, vamos a poner acá, anulamos litro y litro. Y queda 25 entre 10, 2,5 Miligramos por decilitro. miligramos por decilitro. ¿Ahora sí se entiende o no? ¿Mm? Chicos, ¿se entendió o no se entendió? Sí. Sí, ya, ahora sí. Entonces, eso es lo que tiene que ver en cuanto a lo que es. Vamos a regresar a. Vamos a bajar un poquito esto. Ya. Práctica número. Estamos en la 10. Práctica 11. En la práctica 11 hay actividad enzimática, ¿no? ¿Cómo actúa la actividad enzimática? Entonces nosotros tenemos la actividad enzimática que está en el eje de las ordenadas y en la axis está, en este caso, el pH. ¿Ya? Para que se pueda entender eso, vamos a hacer nuevamente nuestra gráfica. Vamos a nuestro... A ver, tenemos uno más. Paint. Ya. Bueno, vamos a ver acá. Entonces colocamos nuestra... ¿Ya? ¿Qué es lo que quieren ver? pH, ¿no? ¿Sí? Creo que estoy solo, creo que estoy hablando solo. Monotonía, creo. pH. Ya, vamos a ver cómo son pH. Entonces, vamos a ver que acá, en el eje de las... En el eje de las ordenadas, ¿qué cosa va? En los pH. La actividad enzimática. No. Aquí va pH. pH. Acá va pH. ¿Cómo? ¿Me escuché? El nivel de actividad enzimática. Así es, actividad enzimática. Ya, muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener que tiene que formarse los complejos enzima-sustrato. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es que va a partir desde el 0 y se va a formar, vamos a ver si puedo, no quiero formar no voy a poder hacer la curva, ¿cómo lo hago? A ver.
¿Cómo hago la curva? A ver. Doctor, no hay mano alzada ahí. ¿Cómo? No hay mano alzada ahí. Con el lapicito, ¿no? ¿Un lapicito? Ajá. Sí. A ver. Ah, ya, gracias. Perfecto. Listo. Más o menos. ¿Sí? Pasa piola. ¿Ya? Nosotros vamos a ver que acá llega un momento en que, normalmente para que ustedes puedan entender esto, es que en un momento dado va a haber formarse la enzima con el sustrato. ¿Estamos? Y se van a formar complejos enzima-sustrato. ¿Está bien? Pero siempre va a existir que va a sobrar enzima. Mientras uno le va agregando sustrato, se va agrupando los complejos ES, hasta que llega un tope. En este caso es el pH. Llega un momento en que se forma el tope máximo, donde la velocidad enzimática o la actividad enzimática es máxima, y acá el pH también va a ser máximo. Estamos hablando en este caso solamente pH, ¿no? Entonces vamos a ver acá. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Entonces aquí vamos a tomar acá color. Vamos a dejar esto de compartir. Y acá tenemos nosotros una línea que va a poner de color rojo, ¿ya? Aquí donde estamos viendo, en este punto, es donde se va a poner el pH. Ahí. El pH óptimo. pH óptimo. Entonces va a haber, si se dan cuenta, dos partes. Una parte tirada hacia la izquierda y una parte tirada hacia la derecha. ¿Ya? En esta parte que está tirada hacia la izquierda, se va a producir un fenómeno que se denomina, toda esta zona pertenece a la... va a haber una disminución de radicales ácido ionizados. Mientras que en el lado, vamos a poner acá, copiar. Mientras que en el lado derecho va a haber una disminución de radicales básicos ionizados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a producirse en ese sentido? El pH óptimo de cualquier enzima va a tener un tope. ¿Ya? Este es el pH óptimo, a este nivel. pH óptimo. Y todo lo que está antes, si es, puede estar desnaturalizado en cualquiera de ellos. Tanto hacia la derecha como a la izquierda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo influiría en todo caso? Vamos a poner acá copiar. A ver, vamos a ver si podemos copiar pH y acá desnaturalizado también. Desnaturalizado. ¿Cómo influye el pH en la actividad enzimática? Las concentraciones de los iones, tanto oxidrilos como hidroxilos, o sea, hidrogeniones e hidroxilos, que están presentes en el medio, acuérdense, estos iones que se encuentran presentes en el medio, alteran estos grupos ionizados, impidiendo la asociación de las moléculas. Y va a llegar a un tope donde se denomina pH óptimo. Entonces, les repito, la influencia del pH en la actividad enzimática se forma por la concentración de los iones hidroxilos y oxidrilos presentes en el medio, que van a generar o van a provocar una alteración de estos grupos ionizados, impidiendo la asociación de las moléculas. Ese es cómo actúa el pH o cómo influye el pH en la actividad enzimática. Ahora bien, esto es en cuanto a pH.
en cuanto a lo que vendría a ser, vamos a poner ahora acá, lo que tendríamos que es más notorio, porque ni temperatura no llegamos a hacer, sino hacemos solamente lo que es concentración del sustrato y concentración de la enzima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que rescatar de este punto? Recordemos antes, para pasar, antes de pasar al siguiente tema, la pexina, y eso justo les hablaba creo la doctora, es una enzima que se encuentra a nivel del estómago y actúa a qué nivel, a qué pH. 1.5. Así es, 1.5. En cambio, la trixina y la quimiotrixina actúan a un pH mayor, de 7.8 u 8. Entonces es un medio alcalino, a diferencia de la pexina, que actúa en un pH ácido. Si nosotros queremos ver la actividad enzimática en cuanto en relación a lo que vendría a ser el sustrato, que es lo más importante, nosotros vamos a tener un punto muy importante, que es que la saturación, vamos a poner con el lápiz, empieza desde cero y a medida que se van formando los complejos, vamos a poner más grande esto, más ancho, ver cuál es este, no mucho. A medida que se van formando los complejos con la piel, que se va formando, perdón, vamos a regresar acá. A medida que se van formando los complejos enzima-sustrato, esto va aumentando hasta que llega a un tope y luego va a estar estabilizado o saturado. Cuando llega a este tope, es lo que nosotros denominamos, ¿qué se denomina este punto? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan? Chicos, ¿están ahí o no están? ¿Velocidad máxima? Esta es velocidad máxima, así es. Velocidad máxima. ¿Sí? Máxima. ¿Ya? Y si nosotros hacemos una proyección hacia el eje de las abscisas, el punto medio entre esto y esto me va a generar lo que vendría a ser la mitad de la velocidad media, de la velocidad máxima. Por acá tenemos la velocidad máxima y nos va a generar un punto que se denomina, usar otro color ya. KM. Así es, el KM, pero vamos a poner acá. Doctor, se va a terminar la reunión, creo. ¿Así? Sí. Que muy tarde, pues. Si pueden llegar a ver en pantalla, ¿no? Sí, sí, doc. Sí, ya. Ya, vamos a terminar ya con algunas cositas ya, porque son 11:30 van a ser ya. Ya. Vamos a ver acá. Ya. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es, si van a ver en pantalla, ¿no? Sí. Sí, doctor. Pasa que están ingresando y no me dejan terminar eso acá. Ahora sí. Ya. Entonces lo que tenemos aquí es la velocidad máxima, la actividad enzimática, y acá vamos a tener no pH, sino vamos a borrar esto de acá para que no se confunda. Acá tenemos la concentración justamente del sustrato. La concentración, acá tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener acá la velocidad máxima entre 2. ¿Estamos? Y acá vendría a ser lo que se denomina, por esto vamos a borrar esto. Ay, espera ahí. A ver. Acá tenemos la velocidad máxima entre 2.
Ya. A ver. Y acá vamos a tener a KM. Este KM es muy importante porque acá vamos a ponerle KM. ¿Qué vendría a ser el KM? La concentración del sustrato a la mitad de la velocidad máxima. Un ratito. Es la constante de Michaelis Menten. Eso recuerden, porque le van a preguntar qué es el KM. ¿Y para qué es importante la constante de Michaelis Menten? ¿Alguien sabe o no sabe? Puede determinar como la afinidad que puede haber entre el sustrato y la enzima. Como por ejemplo, a una menor concentración, el KM puede indicar que a esa concentración del sustrato ya puede llegar a la mitad de la velocidad máxima. O sea, quiere decir que a una menor concentración habría una mayor afinidad entre el sustrato y la enzima. Aquí va a haber dos cosas muy importantes que tienen que ver ustedes, chicos. Miren. Una cosa es, vamos a poner acá, con Celestia. ¿Dónde está? Inicio, acá. Ya. Con Celestia. Una cosa es donde está el KM, hacia la izquierda. Vamos a poner acá. Hacia la izquierda. Y otra cosa es hacia la derecha. ¿Está bien? ¿Esto qué cosa quiere decir? Hay dos direcciones. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir? Si el KM, recuerden, ¿eh? Si el KM, ¿ya? Es menor, o sea, cuanto más se acerca al cero, vamos a poner acá el cero, el cero acá, cuanto el KM se acerca más al cero, ¿qué cosa quiere decir? Esto quiere decir que es menor el complejo enzima-sustrato. O sea, se forma rápidamente el complejo. Se forma más o menos por acá, por ejemplo. ¿Estamos? Y eso quiere decir que el complejo enzima-sustrato tiene alta afinidad. O sea, eso es lo que vendría a ser si tenemos a este nivel. Alta afinidad, ¿ya? Pero si está mayor, cuanto más se aleja del punto cero, el complejo enzima-sustrato tiene baja afinidad. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, cuanto más alta afinidad, o sea, cuanto más se junten, más rápidamente la enzima con el sustrato, este cerrito que estamos formando va a ser pequeño. Cuanto más se demora, quiere decir que esa afinidad es baja. Enzima, sustrato, tiene baja afinidad. Entonces, si a mí me sale un valor que el KM, por ejemplo, me sale ejemplo, que me salga un KM de 1.4, ejemplo, o que me salga un KM de 0.5, ejemplo, el valor de 0.5 quiere decir que es más afín la reacción es del complejo enzima-sustrato. En cambio, el 1.4 es menos, tiene menos afinidad. No sé si se llega a entender. ¿Se entiende o no se entiende? Jóvenes, díganme de una vez para terminar. Sí, doctor. ¿Sí? El KM, entonces, ¿para qué sirve? El KM en sí es la constante de Michaelis-Menten, que vendría a ser la cantidad de sustrato que es necesario para obtener la mitad de ¿qué? De la velocidad máxima. O sea, repito, el KM, conocido como constante Michaelis-Menten,
en sí es la cantidad de sustrato, porque estamos viendo sustrato, ¿ya? Necesaria para obtener la mitad de la velocidad máxima de la reacción, ¿ya? Es importante de más sustrato. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que cuanto el Km es menor, hay alta afinidad. Cuando el Km es mayor, hay baja afinidad. Por eso se dice que es inversamente proporcional a la afinidad que tiene el complejo enzima-sustrato. ¿Está entendido? Sí, cierto. ¿Ya? Sí, doctor. Y con eso estaría cerrando lo que es los factores. Principalmente son esos, pH y concentración del sustrato, lo que le va a venir. ¿Ya? Lo que podríamos tocar, un punto adicional que se me estaba pasando, es ver en cuanto a lo que es proteínas de la coagulación. Hay algo muy importante, no sé si llegaron, porque yo no estuve ese día a la práctica, llegaron a ver lo que es el INR, o RIN o INR. ¿Llegaron a ver o no? ¿Cómo así verlo, doctor? La razón internacional normalizada o índice internacional normalizado, ¿llegaron a ver o no? Si se refiere a calcularlo, no, solo No, estaba en el valor. Ya. Esto es muy importante que ustedes conozcan, chicos. Y vamos a ver acá nuevamente, que como le digo, lamentablemente no pude estar en esa clase, pero de todas maneras vamos a verlo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa vendría a ser el INR? Vamos a borrar esto, ya que ustedes ya lo entendieron, vamos a borrar. Archivo nuevo, no guardar, listo. Vamos a agrandar un poco acá. El INR. El índice internacional normalizado, que nos da la idea de cómo va a actuar justamente los factores de coagulación teniendo en cuenta al tiempo de protrombina. Entonces nosotros vamos a tener acá un valor que es el tiempo de protrombina, ¿cómo le puedo decir? Estandarizado, y vamos a tener, vamos a ponerlo acá para que se pueda entender. Tiempo de protrombina del paciente. Vamos a ponerlo así, tiempo de protrombina del paciente. Y abajo vamos a tener tiempo de protrombina control. Ya, esto lo vamos a hallar de esa manera. ¿Dónde está? Inicio, acá está. ¿Dónde está? Subrayando. Texto, ¿dónde está? Acá está, listo. Esta es la fórmula, sí. Tiempo de protrombina del paciente y tiempo de protrombina control. Entonces, lo ideal es que esto sea igual a 1. Sea igual a 1. Pero, profesor, ¿y si sale menor a 1? ¿Y si sale mayor a 1? Ahí viene la cosa. Entonces, tomamos de referencia a 1. ¿Dónde estamos en la línea? Ya, acá está la línea. Y ponemos una línea, y acá vemos el número 1. 1. Listo. Cuando los valores son menores de 1 y cuando los valores son mayores que 1. Cuando los valores son menores que 1, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber exceso, o va a haber, mejor no que exceso, sino vamos a poner a haber sangrado. En cambio, cuando el valor es mayor de 1, va a haber lo contrario. Coagulación rápida, muy rápida, lo que puede formar trombos. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Sí se entiende, ¿no? Chicos, ¿se entiende o no entiende? ¿Está por ahí? Sí. ¿Están todos? ¿Están entendiendo o no? Ya. Entonces, si yo tengo un valor
de 0. Por ejemplo, 25, y acá tengo un valor de 2.1, o uno más o menos, 1.4, ¿ya? El INR me sale 1.4, este paciente puede formar trombos. En cambio, si me sale un valor de 0.25, este paciente tiende a sangrar. Entonces ustedes tienen que ver, ¿para qué me sirve el INR en mi actividad como odontólogo? Porque es muy importante saber el INR, ¿por qué? Porque si ustedes le dan que el paciente tiene problemas de coagulación y sale con un INR de 0.25 y ustedes le tienen que hacer una exodoncia, por ejemplo, ustedes tienen que tener bastante cuidado en aplicarle o en medicarle los AINES. ¿Saben lo que son los AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. Así es. Entonces, son los antiinflamatorios no esteroideos. Y la gran mayoría de nosotros cometemos un gran error de prescribirle medicación antiinflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los AINES? Los AINES lo que generan es... ¿Dónde está? Texto, acá está. Ya, los AINES lo que generan es antiagregantes plaquetarios. ¿Y qué cosa es un antiagregante plaquetario? Esto quiere decir que evita que la actividad de la formación de coágulos. O sea, evita que se agreguen las plaquetas. Evita que se agreguen las plaquetas. Entonces, si yo tengo un antiagregante plaquetario y el paciente está sangrando, ¿sería adecuado darle AINES? Pregunta. Tiene un INR de 0.94. Está sangrando ligeramente. O un INR de 0.70. Nos ponemos acá el caso. Paciente acude con un INR igual a 0.65. Mi pregunta es, ¿le debería dar antiinflamatorios no esteroideos, sí o no? No, ¿Por qué no? porque complicaría más su situación de sangrado. Así es, motivaría que siga sangrando más. Entonces, esto es la importancia clínica que ustedes tienen que ver, por lo cual están llevando esa práctica, de saber el INR y aparte los factores de coagulación. Entonces, ¿cómo se hace el INR? Es justamente lo que les expliqué, es tiempo de protrombina del paciente sobre el tiempo de protrombina control. Lo ideal es que salga 1. Si está cercano a 1, lógico, los valores como que uno puede tener consideración clínica. Para todo exodoncia siempre tiene que suturarse y preferible que esté presionando bien la gasa, ¿no? Para que se forme el coágulo de inmediato. Pero si no, y ven que tiene un INR de 0,65 o mucho menos, 0.40 y tantos, evitarle darle antiinflamatorio no esteroideos. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Con eso estaremos terminando el repasito de hoy. Ya van a ser las 12. Yo quedé con ustedes hasta las 11, ¿no? Dime, Franco. Lo del INR no era al revés, de que en cuanto más alto coagula más lento. ¿Cómo? Lo del INR no era de que en cuanto más alto era el INR coagulaba más lento. No, el INR tengo entendido que ese es cuanto menores. A ver, déjame ver, a menos que me esté equivocando, déjame ver, ¿ya? A ver. INR. Valores normales.
A ver. A ver, a ver. 0.24. Sí, está bien, Franco, tiene razón. Ha habido un error. Cuando el IRR está bajo, tiende a coagular más rápidamente. Cuando el INR está alto, tiende a sangrar más rápidamente. Sí, está bien, gracias por la aclaración, Franco. Está bien. Franco, ¿no? El que me preguntó, ¿no? Sí, Franco. Franco, gracias, Franco. Está bien, está bien. Déjame acordar en tu calificación, para tenerte en cuenta. ¿Ya? Sí. Ya. Cuando el INR está por debajo, dice, bueno, acá dice, tiene que tener en cuenta cuando los INR están muy bajo, hay que darle, dice, anticoagulantes, porque tiende a coagular muy rápidamente y formar trombos. ¿Ya? Entonces, lo que dijo Frank, gracias, Fabi, por la aclaración. El INR cuando está muy bajo, tiende a coagular rápidamente. Cuando el INR está muy alto, tiende a sangrar rápidamente. ¿Estamos? Entonces, si a uno le preguntan, ¿tiene 0 punto y tanto? ¿Se le puede dar AINE? Sí, se le puede dar AINE. ¿Ya? Volvemos a la pregunta anterior. Entonces, si tiene 0.70, por ejemplo, el paciente, ¿se le puede dar AINE, sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque es un antiagregante plaquetario y no hay ningún riesgo. Pero si tiene un valor muy elevado de 2, 3 puntos, 4 puntos, de 4 puntos y tanto, ahí sí tiende a sangrar. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna aclaración más? ¿Todo bien? Doctor, entonces tiene que pasar de 1, ¿no? No, o sea, normalmente se pone 1, pero algunos incluso consideran, pero si el valor es menor a 1, es más cercano a que tenga a coagular rápidamente. Deben tener en cuenta también que los valores de coagulación es de 5 a 8, ¿ya? Y el tiempo de sangría es de 2 a 5, ¿ya? Aparte del INR, hay que tener también en cuenta. El INR se da juntamente con el tiempo el perfil de coagulación. O sea, no solamente se ve el INR solo, sino se ve también el tiempo de protombina, el tiempo de promoplasina, pero eso ya lo vamos, quizás en este momento no tiene caso porque la práctica no se dedicó a eso. Sino que yo quise resaltar el valor y la importancia del INR, que sí se va a preguntar en su examen. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda más? Creo que está aclarado todo, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Delegada está o no está? Sí, acá estoy. Ya, Gracias. bueno, se cumplió, ¿eh? Ya hice con el repasito, así que ya no me estén ya reclamando, ¿ya? Así que ya están todos ahí, y ya, si ustedes no aprueban, ya sería cuestión de ustedes, pues. Mañana a las 9, ¿verdad? Sí, de 9 a 10, lo único que les pido, por favor, es que la doctora me pidió que traten en lo posible no asistir con mochilas, ya, traten en lo posible directamente solamente para que den su examen, para evitar el contratiempo que guarden su mochila y atrasemos el tiempo de realizar el examen. ¿Ya? Y más temprano, porque la doctora llega media hora antes que no. Toma lista ya. No, la doctora va a venir tarde.